Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un día miércoles exitoso, ojalá benevolente, de hecho es histórico. Con estas palabras de Hernán Salgado iniciamos, señoras y señores, optimísticamente esta jornada de opinión y de información. Tenga la bondad, compañero. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Ahí están coloreando, ¿no? Compañeros, por favor. ¿Estamos? Sí, les sorprendí también, eso cuenta, ¿no? Muy buenos días, doctor Hernán Salgado. No está aquí, pero nunca me imaginé escuchar tan rápidamente las palabras que usted insertó ayer en los oídos de todos los ecuatorianos. Fantástico. Nunca me imaginé. Adelante, doctor. Los órganos de justicia del Ecuador están en deuda con el país. La administración de justicia está muy venida a menos. En el caso de la justicia constitucional, debo señalar que atraviesa por una crisis severa donde se amalgaman la irresponsabilidad con la corrupción. Los jueces constitucionales son los guardianes de la Constitución. Desgraciadamente en el Ecuador no ha sucedido aquello. Y a pesar de las bondades de la Constitución de 2008, nuestros jueces, con pocas excepciones, se convirtieron en sepultureros de la Carta Magna vigente. Quienes hemos asumido estas funciones estamos cohesionados para imponer en la Corte Constitucional una nueva ética que garantice actuaciones intachables y la independencia del órgano constitucional. Reiteramos que se mantendrá el orden cronológico con la sola excepción de los casos que la Constitución y la ley señalan plazos o términos que deben ser cumplidos. ¿Por qué hay más de 14.000 procesos represados? ¿Por qué no ha primado el orden cronológico? ¿A qué oscuros intereses se atendieron? En el caso de la justicia constitucional, debo señalar que atraviesa por una crisis severa donde se amalgaman la irresponsabilidad con la corrupción. Estamos cohesionados para imponer en la Corte Constitucional una nueva ética que garantice actuaciones intachables. La Corte actuará sobre 4 ejes fundamentales. Primero, independencia. Segundo, cero corrupción. Tercero, celeridad. 4, sentencias de calidad. Exclusivamente en Off the Record, tenga la bondad de filtrar estas palabras del periodista en vivo y en directo. Doctor Hernán Salgado, tenga la bondad. Hágale escuchar. Está con el doctor Hernán Salgado, compañero. Es la esposa. Queríamos solamente, doctor Salgado, expresarle nuestra complacencia. Siempre usted estuvo abierto a nuestras inquietudes.
Su predisposición a atender la queja social ha sido constante y la esperanza que nosotros mantuvimos sobre su concurso es uno de los jueces de oro para esta tragedia de la justicia nacional. Ojalá su espíritu de seriedad, su connotación de honorabilidad, de honradez y de ejemplo que usted va a insertar en su gestión, inspire al resto de sus compañeros. La nueva Corte estará hasta el 2028. Mis aspiraciones de insertar la voz del doctor Hernán Salgado no se pudieron hacer realidad, pero es el entusiasmo periodístico el que me ha movido a presentarle un saludo fortalecido por la aceptación social a su liderazgo y gestión que aspiramos sean lo mejor de lo mejor que vaya a ocurrir en beneficio de la justicia ecuatoriana. Los jueces de la Corte Constitucional ya se posesionaron ayer y eligieron a Hernán Salgado como su presidente. Despacharán en orden cronológico 14,000 causas represadas. 14,000 causas represadas. El resto de mis invitados también reciben, aparte de mi saludo de bienvenida, el saludo de bienvenida de parte del auditorio de la cadena Democracia. Y muy contentos de contar ya con la presencia también de el respetabilísimo Alfredo Corral y el fraterno y querido amigo doctor Mauro Terán, ex miembro de la otrora excelentísima Corte Suprema de Justicia. Ya mismo nuestra exfiscal general de la República, Mariana Yepes, en nuestro cuadrante democrático que se viste de gala para recibir este pensamiento nutrido de esperanzas en que algo vamos a cambiar. Doctor, voy a repetir las palabras porque son históricas, las palabras del nuevo presidente de la Corte de Justicia que se mantendrá hasta el 2028. 2028. Los jueces de la Corte Constitucional, repito, se posesionaron esta víspera, eligieron a Hernán Salgado como su presidente y van a despachar en orden cronológico la instrucción que este momento ha otorgado el jefe judicial superior y de excelencia que acabamos de conseguir todos los ecuatorianos defraudados por lo que ha venido ocurriendo. La nueva Corte estará hasta el 2028 y la asociación de ideas se impone. Eso será si es que no vuelve Correa. Suena a broma, ¿no? A una frase insensata de mi parte, pero que puede transformarse en realidad, porque así son nuestros ciudadanos o conciudadanos, así es nuestro pueblo. Ignorito de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha ocurrido. En todo este derrame de viles que ha producido el correato durante más de una década en las mentes y corazones de ecuatorianos un tanto ilustrados y amigos de los valores humanos y de la coherencia institucional, de los valores institucionales de la democracia, nos rebelamos para pedir al pueblo ecuatoriano que resucite de su conflicto psicosocial. No hay otra manera y debemos exigir las personas que tengan la bondad de seleccionar en las votaciones que se vengan durante estos años,
¿Qué piensa un juez de la talla de Hernán Salgado y los demás? Entre la que destaco a la hija de este compañero de plática, Carmencita, y la lista, si me proveen, por favor, porque quiero saludar a todos, sin ninguna excepción. Yo al doctor Mauro Terán, al darle la cordial bienvenida, ¿cómo se siente usted con esta nueva Corte Constitucional? Como abogado de los tribunales y ex juez supremo también. Nuestra historia se acaba de enriquecer. Ojalá no venga un dictadorzuelo y a nombre de la soberanía y de la mayor voluntad del pueblo ecuatoriano convierta esto de nuevo en una tragedia. Mauro Terán, bienvenido, señor doctor. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a Marianita y buenos días a la audiencia. Acabamos de oír las palabras del doctor Hernán Salgado, un realmente profesional de altos quilates y un juez que realmente va a ser de probidad y de una honestidad a toda prueba. Yo la conozco, fue mi compañero en la Corte Suprema de Justicia, conozco de sus grandes dotes de honorabilidad, probidad, y va a desarrollar un papel muy importante en esta función de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Conozco a otros integrantes de la Corte, entre ellos a Carmita Corral, y pues considero que sí es una Corte que genera buenas y positivas perspectivas dentro del marasmo que está viviendo la justicia en este país. Pero ojalá puedan llegar a hacer o a cumplir los objetivos que señala el doctor Hernán Salgado. Es tan contradictoria, es tan difícil la situación de la justicia en este país, que todo lo que se haga es simplemente una gota en el desierto. Como señala el doctor Hernán Salgado, estos señores de la Corte anterior, de las Cortes anteriores, Cortes constitucionales, no fueron sino los sepultureros de la Constitución de Montecristi. Y esa es la verdad. La Constitución de Montecristi, Gonzalo, está sepultada bajo una mole de corrupción e impunidad como nunca se ha dado en la vida republicana. Y es necesario remover esa mole de materia gris para poder encontrar los verdaderos rumbos de la justicia en nuestro país. Está colapsada la justicia, Gonzalo, está colapsada. Vemos cómo la Fiscalía está colapsada y no puede mover nada. La justicia correísta sigue plena y vigente. Por eso es que, como usted señala, Gonzalo, al señor se le puede ocurrir regresar y no le pasará nada porque sigue latente la justicia correísta, ¿no? Excepto en casos como este de la Corte Constitucional, donde ahí sí se nota que no se ha dado paso a un solo milímetro de correísmo. Excontralor, perdón. Doctor Alfredo Corral, entiendo que Salgado vuelve al máximo organismo, retorna, él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. No, pero aquí dice en la crónica del diario El Comercio, Salgado vuelve al máximo organismo. Sí, ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí. Su comentario, doctor, y reciba nuestro beneplácito y nuestra felicitación por Carmencita. Usted sabe el aprecio, el cariño y la admiración que le guardamos. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a la audiencia, al doctor Mauro Terán, a la doctora Mariana Yepes, a usted, Gonzalo. Realmente el país
ha despertado hoy con mucha fe y esperanza, porque comienza a actuar un nuevo Tribunal de Justicia Constitucional conformado por elemento idóneo, preparado, capaz, libre de correísmo, para poder impulsar y llevar a cabo una auténtica justicia constitucional en nuestro país. Yo auguro votos de éxito, de eficacia a esta nueva Corte. No puedo referirme obviamente a mi hija que la integra, pero todos los demás son abogados de altísima jerarquía profesional, intelectual y ética. Y por ello, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que es el que dio lugar a la integración de esta nueva Corte, no solamente ha cumplido con el encargo que le diera el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de hace un año, sino que tuvo el acierto de escoger una comisión calificadora también de muy alto nivel para que en igual forma se conforme una Corte Constitucional. Ojalá este ejemplo de la Corte Constitucional se difunda en los otros tribunales de justicia de la República, en la Corte Nacional y en las cortes provinciales que existen en todo el país, en los tribunales contenciosos, etcétera, etcétera. Porque como muy bien dice el doctor Mauro Terán, la justicia, que es uno de los servicios que tiene que prestar el Estado a los ciudadanos, ha dejado y deja mucho que desear. ¿Qué podríamos decir en este momento en que usted ha mencionado, Gonzalo, cierto riesgo o peligro de que pueda volver el expresidente Correa al Ecuador? Yo diría, sí puede volver y debe volver, pero a una cárcel. Jamás a pretender ejercer funciones públicas y peor aún, una presidencia de la República. Porque ha sido el régimen más nefasto, más corrupto en toda la historia republicana. Ni siquiera el régimen de Ventimiglia fue tan corrupto como el que fue el de Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Y por qué lo fue? Porque desde el primer día de su mandato comenzó por trastornar la legislación ecuatoriana que existía en el régimen de contratación pública para que los contratos se celebren escogiendo las ofertas más convenientes a los intereses institucionales de entre varias ofertas que se puedan presentar en una licitación o en un concurso de ofertas. Eliminó prácticamente este régimen de competencia que es sano e indispensable por un régimen de excepción. Todo lo declaró en emergencia. Salud, educación, vivienda, vialidad, área petrolera, etcétera, etcétera. No quedó campo alguno que no estuviera declarado bajo emergencia para poder contratar, como se dice comúnmente, a dedo, es decir, escogiendo a los contratistas que el gobierno quería, sin competencia ni licitación alguna, para supuestamente realizar obra pública con los ingentes recursos que tuvo el gobierno pasado, jamás existentes en la historia del país. Se habla de aproximadamente 300.000 millones de dólares que provinieron de un precio excepcional del petróleo. ¿Y dónde están las obras por ese valor? No existen en absoluto.
y aparte de sus ingresos enormes, endeudó en forma demencial al Ecuador en un monto de aproximadamente 70.000 millones de dólares. Y por eso estamos como estamos hoy, en una crisis financiera y económica que no le permite al actual presidente, como él lo ha dicho, ni siquiera cumplir una oferta de campaña con el número de viviendas que ofreció cuando fuera candidato, y ha dicho que tiene que reducir ese número de viviendas, si no me equivoco, en 100.000 viviendas menos por la condición económica que vive el país. Entonces el pueblo ecuatoriano tendrá que pensar no 2 veces, sino 100 veces antes de que pretenda el ex dictador Correa regresar a ensuciar y a enlodar más la historia de nuestro país. Aquí está su señora hija elegida, y no solamente una simple molestia, una simple de parte de la simpleza de nuestro informativo a momentos, pero con invitados siempre de trascendencia. Y yo quiero expresar mi agradecimiento por recibirme en su hogar a través de la línea telefónica. Carmen Corral está con las ideas fundamentales que han copado el entusiasmo de formación jurídica y de ética profesional de parte de su señor padre, un célebre excontralor general del Estado, aquí presente. Las intencionalidades al colectivo han sido descritas por Alfredo Corral. Su hija integrante de esta nueva Corte Constitucional, lo máximo en las dimensiones de jerarquías de la justicia ecuatoriana, con un breve pensamiento de compromiso con el pueblo ecuatoriano. Carmen Corral, doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un gusto para mí atender, y saludos a mi señor padre, a quien voy a extrañar mucho en la oficina. Vamos a extrañarle. ¿Usted también, doctor? Por supuesto, Carmen trabajaba conmigo en el estudio y ahora ya no lo hace porque obviamente tiene que desempeñar sus funciones de jueza constitucional. Le deseamos con todo el pueblo ecuatoriano el mejor desarrollo de sus límpidas actividades. Muchas que gracias, le pido yo Gonzalo. las cumpla con rigurosidad. No hace falta yo aconsejarle, la conocemos, pero con sus hijos, que resultan ser el nieto de mi vecino de conversación, pues estos chicos están aspirando, ¿no? Están aspirando las mejores realizaciones para reconstruir la justicia en el Ecuador. Así es que todo éxito, doctora Corral. Muchas gracias, doctor Alfredo Corral. Y quiero saludar con un buen augurio también a la doctora Mariana Yepes, a quien le invitamos, y ella ya está aquí para nuestra satisfacción, y también ex fiscal para nuestro privilegiante momento de haber luchado con ustedes en tantos esbozos de reclamo, de haber corrido riesgos, pero a la final tenemos esta resultante muy interesante para la historia de nuestro país. Que le escuche el país también a usted, doctora Yepes. Muy buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a Alfredo y a Mauro por compartir este panel. Quiero saludarle también a la doctora Corral y desearle mucho éxito y en la parte que corresponde a Alfredo. Felicitaciones. Doctora, tal vez usted quiera decirnos unas palabritas, Carmen. Sí. Quiero ser un poco breve porque en realidad
no tenía previsto esta intervención. Simplemente manifestar al país el compromiso que hemos adquirido los 9 jueces que hemos sido posesionados ayer, con gran emoción, un patriotismo increíble por el país. Sabemos que nos viene una tarea extremadamente dura, son como alrededor de 8.100 causas pendientes y tenemos todo el empeño, el compromiso con el país de sacar esta corte adelante con principios éticos, con valores. Se delinearon ayer 4 ejes fundamentales que los quiero repetir: el tema de la independencia, de fallar con independencia absoluta, el tema de cero corrupción. En la Corte no se tolerará ningún tipo de corrupción y ese es un mensaje al país para que sepan los usuarios que de ninguna manera se tolerará corrupción y que sepan que sus abogados no pueden pedir nada a nombre de la Corte porque está prohibido y será sancionado. Se buscarán canales para que se pueda denunciar si es que hubiere algún acto deshonesto. El otro es el tema de la celeridad. Vamos a trabajar con AINCO en orden cronológico, obviamente con las debidas excepciones legales o situaciones de población vulnerable que demanden que la Corte dé una prioridad. Y el tema de, obviamente, rendir cuentas y conversar con la ciudadanía para que se pueda estar al tanto también, obviamente, por los canales regulares, de estar al tanto y sentir. Y el tema de sentar precedentes, ¿no? O sea, de dictar sentencias claras, correctamente argumentadas. Esos son nuestros 4 ejes y vamos a trabajar con todo AINCO, así que esperamos cumplir las expectativas que se han creado en el país. Carmen Corral, muchas gracias, doctora. Toda suerte. Y otro de los vocales, Enrique Herrería Bonet, pues guayaquileño desde ayer, máximo representante de la aspiración de cambio desde la ciudad de Guayaquil. La constante preocupación del doctor, que a momentos tuvo que también asimilar esa designación con algunos quebrantos de adversarios que le preocuparon a momentos, pero que ventajosamente su pulcritud salió como vencedora, resultó vencedora. Al saludarle a usted, estoy saludando al doctor Hernán Salgado, estoy saludando a la respetable académica Daniela Salazar, al doctor Grijalva, Agustín Grijalva, a Lilo Sada, a Ramiro Ávila, ya lo hice a Carmen Corral, lo hago a Carla Andrade, ejercito mi saludo a Teresa Núquez, importantísima juez. Y ahora usted, doctor Enrique Herrería, su compromiso con el país se traduce en las siguientes palabras. Dígalas. Muchas gracias, Gonzalo. Encantado, como siempre, de saludarlo. Estoy en Quito, ya viviendo en Quito, pues iré los fines de semana a mi casa de Guayaquil. Entonces estamos conversando aquí desde no solamente su ciudad, mi ciudad, la ciudad capital de los ecuatorianos. Es un gusto volver a estar viviendo en Quito. Realmente acabo de escuchar a Carmen Corral decir de que ojalá que nuestros aciertos lleguen a cubrir las expectativas que la ciudadanía ha depositado en la nueva Corte Constitucional, y esa es la aspiración de todos quienes la integramos, de hacer una Corte Constitucional que sea un referente de lo que debe ser la función pública en el Ecuador, con unos jueces no solamente competentes, diligentes, sino singularmente honorables, que puedan constituir esa referencia indispensable para la justicia ordinaria que está tan venida menos en el Ecuador. Estamos en ese propósito. Ayer hemos tenido una excelente reunión de trabajo, hoy día la vamos a continuar a primera hora, y yo creo que la parte administrativa, que es una de las principales cosas que hay que realizar, la terminaremos esta semana para comenzar la próxima con toda celeridad al despacho de las causas que, como conocen las ciudadanías, están represadas en alrededor de 14.000 procesos
que va a demandar no solamente un exigente trabajo académico, intelectual, de corte profesional, sino también una exigencia física extraordinaria de los 9 magistrados que conformamos esta nueva Corte Constitucional. El periodismo de investigación que se impone a cada momento en nuestro país para ventaja de esta sociedad ha hecho que Mario González, redactor del diario El Comercio, esté sumando y cuantificando otro resultado distinto e inquietante, ¿no? El desafío es inmenso, súper inmenso, porque el compañero está también aglutinando una evaluación de los casos que ya estaban acumulados, pero que ahora en últimos meses han entrado algunos otros a agigantar, digamos, este trámite, digamos, esta bodega de procesos, porque ya viene a ser una especie de bodega de procesos. Y entre las unas y las otras, así describe Mario González del Comercio, compañero del Comercio, que estos casos se sumarán a los que ya estaban acumulados y que fueron una de las razones para destitución de los ex jueces. Según el informe de evaluación entre el 2012 y el 19 de julio del 2018, han ingresado a la Corte Constitucional 25.848 casos. Buena preocupación la suya, compañero. De ellas, 15.326 recibieron actos de sustanciación en la sala de admisión, es decir, no se han admitido, algo así, no se han admitido. Inadmitido o rechazados más de 10.000 causas. Salgado, en representación de los nuevos magistrados, aseguró que los órganos de justicia del Ecuador están en deuda con el país. La administración de justicia está muy venida menos. Y en el caso de la justicia constitucional, atraviesa por una crisis severa donde se amalgaman la irresponsabilidad, y hay que señalarles con el dedo. Lo vamos a hacer cotidianamente. Y la corrupción, porque se hacen lo que se olvidan, y eso es parte de la corrupción. Bueno, esto es lo que ha asegurado el funcionario al que estamos aludiendo. Al doctor Hernán Salgado, a Daniela Salazar, Agustín Grijalva, a Ali Lozada, Ramiro Ávila, a Carmen Corral, a Carla Andrade, a Enrique Herrería y a Teresa Núquez, la felicitación de también este colectivo de distinguidos observadores de la situación, juristas de excelencia. Les pido que tengan la gentileza de optar ahora sí por el tema al que les había convocado, pero tanto por cortesía cuanto porque es un acontecimiento fundamental, me preocupé con justicia en este detalle también que tiene la ciudadanía de felicitar y aunar esperanzas en el buen desempeño de estos jueces constitucionales. Ahora lo primero es lo primero. A ver, doctor Corral, ¿qué haría usted con el caso de Alexis Mera? De lo que recordamos nosotros, el expresidente Correa le dijo, ándate a ver en Bogotá, ándate a ver en Colombia,
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tienen en posesión? ¿Qué están investigando los jueces colombianos paralelos, uniformes? Porque estas fallas terribles, no fallas, estos pecados de corrupción se extendieron a ambos países. Y lo que yo decía, pues siempre ha resultado bastante resbaloso el doctor Alexis Mera. Se ha librado justo el momento preciso, bajo argumento, pretexto, inteligencia estratégica malévola, se ha escapado, digamos, de lo que debía haber sido motivo de un enjuiciamiento de carácter político e institucional hace gran rato. Ya cuando yo, Alexis Mera, le advertí que la satisfacción volvía a los corazones de todos los ecuatorianos, que me hablen estos jueces ilustrados con experiencia y en calidad de exfiscales de la República, 2 de ellos, nos digan cuáles son en este momento las inculpaciones clarísimas, ahora sí clarísimas, allí están, en Cinemascope, doctor, como decíamos, de más jóvenes. Y en Technicolor. Y en Technicolor. Alexis Mera, culpable. Bueno, el nombre del doctor Alexis Mera implica un alto engranaje en la estructura corrupta del gobierno de Rafael Correa. Todo el país conoce quién es él, qué funciones desempeñó, cómo estuvo y está vinculado íntimamente al expresidente, y es un nombre más, a pesar de la importancia que tiene por las funciones de asesor jurídico de la Presidencia de la República que desempeñó. Es un engranaje más en la estructura corrupta del régimen anterior. Todavía faltan otros nombres más de altísimos funcionarios de ese gobierno que, como se dice vulgarmente, están pasando de agache, porque no hay contra ellos todavía denuncias claras ni investigaciones en la Fiscalía, ni peor aún, instrucciones o enjuiciamiento penal. Pero el caso de Alexis Mera ha cobrado importancia en los últimos días en razón de que un altísimo personero de la compañía Odebrecht, si no me equivoco, creo que el vicepresidente de esta compañía, para América Latina, o sea, un personaje que conoce absolutamente todo lo que la compañía hacía en los países de América Latina y, por supuesto, en el Ecuador, ha denunciado en forma categórica, abierta y terminante que el doctor Alexis Mera recibió de la compañía Odebrecht, si no me equivoco, $3.5 millones dentro del sistema de contratación que se estableció con dicha compañía. No olvidemos que... ¿Usted quiere escuchar las revelaciones de Luis Mameri? O anexo se refere a 2 ajustes realizados com o senhor Alexis Mera, na época secretário jurídico da presidência do Equador. O primeiro referente a um projeto executado no passado pela companhia, isso aproximadamente em 2007, 2008, de um projeto chamado Hidroelétrica São Francisco, neste caso envolvendo o ajuste de $1,3 milhão, e um segundo ajuste, sem assim um projeto específico, voltado para, segundo o senhor José Conceição, evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de $3,5 milhões. No ano de 2010, eu designei José Conceição como diretor superintendente do Equador. O objetivo de curto prazo
era resolver uma grande controvérsia que houve no passado referente a esta hidroelétrica que eu mencionei anteriormente, San Francisco. Con ese escasísimo español, este señor Mameri convencía a todo el mundo. Escasísimo español, pero muy claro entendimiento, porque se le oye pronunciar clarísimo el nombre de Alexis Mera, algo así, y el monto que la compañía Odebrecht le ha entregado. Recordemos, y yo lo he hecho varias veces, que luego de que el presidente Correa expulsó a la compañía Odebrecht de nuestro país, aduciendo que en el proyecto San Francisco habían fallas estructurales, hubo luego de esa expulsión una reunión en Manaus, Brasil, el 1 de octubre de 2008, entre los expresidentes Ignacio Lula da Silva de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador. Y acordaron el regreso de la compañía Odebrecht a Ecuador, para ahí sí tenderle la mesa servida en el tema de contratación y entregarle una cantidad de contratos de altísimo costo a dedo, o sea, sin licitación ni competencia alguna. Hubo un contralor, el doctor Carlos Polit, que estuvo también en esa trama y levantó todas las glosas que habían en contra de la compañía Odebrecht, y ahora sabemos que también estuvo en esa danza el señor o doctor Alexis Mera, como ha revelado este altísimo funcionario de la compañía Odebrecht. De tal manera que recibió el ministerio, un anticipo por buen comportamiento también. Yo no sé cuánto habrá recibido de anticipo y cuánto habrá recibido después cuando haya terminado ya sus gestiones. Pero yo creo que con esto el Ministerio Fiscal tiene datos más allá de suficientes para, sin la menor duda, iniciar por lo menos una investigación o indagación previa para que recepte todos los datos y toda la información pertinente y se encauce penalmente al doctor Mera y a todos quienes hayan recibido sobornos de la compañía Odebrecht y de otras compañías que son muchísimas. Mucho nos ha preocupado la compañía Odebrecht porque ha sido la que ha delatado sus propias faltas y sus propias coimas, ha revelado los pagos que ha hecho, pero pensemos un momento cuántas otras compañías en el Ecuador habrán hecho lo mismo o algo similar, cuántos contratistas habrán tenido que pagar coimas, sobornos, etcétera, etcétera, para obtener sus contratos en ese régimen de nefasta y demencial corrupción que fue la década que presidió el economista Correa. Yo quiero saludar de nuevo la comparecencia de la doctora Mariana Yepes. Nuestra noble paisana Diana Salazar, doctora Yepes, formuló las interrogantes dentro de una instrucción fiscal por asociación ilícita. Y ahí Alexis Mera, durante la comparecencia, respondió quiénes estaban a cargo de los sectores estratégicos. Vamos recordando, durante los años que está aludiendo el doctor Corral, 2007 al 2000, no al 2000, sino 2007 y 2017, por coincidencia, una temporalidad bastante amplia, una década. Y también se refirió a sus funciones como secretario jurídico. En relación a si posee cuentas en el exterior, Alexis Mera dijo que posee una sola cuenta que abrió hace más de 20 años, cuando no era todavía corrupto, en el banco Wells Fargo de los Estados Unidos. A continuación, las 13 preguntas y respuestas de la comparecencia ante la Fiscalía. Diana Salazar. Sí, Diana Salazar.
informe específicamente las fechas en las que usted se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República, le preguntó. Alexis Mera dijo, desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017. Esto para que vaya hilando, no tan fino, la doctora Mariana Yepes. Está fácil la cronología. Le vuelven a preguntar durante ese periodo cuáles eran sus funciones como secretario jurídico de la Presidencia de Correa. Y Mera responde, principalmente participar en la elaboración de los decretos ejecutivos previo a la firma del señor presidente. Se refiere a Rafael Correa. Preparar los proyectos de ley de iniciativa presidencial. Presentar informes sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y en general todo tipo de asesoría legal que requería el presidente de la República. Y Diana le dice, en el contexto de asesoría legal, ¿qué requería el presidente de la República? Participó en los acuerdos que realizó el Ecuador con la compañía Odebrecht para retornar a nuestro país. El señor Mera dice, el doctor Mera dice, bueno, directamente no, ya que esas negociaciones las hacía el entonces ministro Jorge Glas Espinel. Mire cómo le protege al principal, pues no. Ahí se define la preferencia de Mera a favor de el presidente Correa o el expresidente Correa, y en este caso en contra de Jorge Glas. Ellos sabrán por qué lo hacen. Y en la respuesta dice, pero en algún momento el presidente y yo fuimos informados de los términos del acuerdo. En algún momento. Diana le dice, ¿puede informar usted si en su calidad de secretario jurídico de la presidencia conocía el proceso que debe seguir para la suscripción de un contrato entre una empresa privada y el Estado? Mera contesta, por mis funciones no tenía que saberlo. Por mis funciones no tenía que saberlo. Entonces, ¿cómo configuraba los contratos? ¿Cómo preparaba el material que iban a suscribir el presidente y seguramente el ministro de Sectores Estratégicos, que está ahora detenido en la ciudad de La Tacunga, muy cerca a La Tacunga? Por mis funciones no tenía que saberlo, pero como abogado conocedor del derecho administrativo, sé que la decisión la debe tomar la máxima autoridad de la institución luego del respectivo proceso contractual. Estas decisiones no eran consultadas en la Presidencia de la República ni en la Secretaría Jurídica. La doctora Salazar le dice, informe, ¿cuál era el alcance de las funciones del Ministerio de Sectores Estratégicos entonces? Mera dice, el referido ministerio era el encargado de coordinar todas las grandes obras del gobierno relacionadas con electricidad, petróleos, telecomunicaciones, riego, encauzamiento de ríos. ¿Se podría ser más preciso acudiendo al ministerio respectivo? Diana Salazar dice, indique entre el 2007 y el 2017 quién era encargado de estos sectores estratégicos. Alexis dice, sin perjuicio de remitirme a los respectivos decretos ejecutivos, el principal encargado de este sector fue el ingeniero Jorge Glas. Después lo sucedió Rafael Poveda Bonilla y finalmente Augusto Espín.
Indique si conoce a Carlos Alberto Pareja Cordero. Es un abogado guayaquileño conocido, pero no soy cercano a él. No soy cercano a él. Soy su pana nomás. Lo que sí... No, esto es invento del periodista. Lo que sí recuerdo es que descubrimos que era el director de las operaciones corruptas en Petroecuador. Mire usted cómo se cubre. Y yo personalmente lo denuncié en esa calidad ante los medios de comunicación. Ni yo ni mi oficina profesional ha tenido ninguna relación con él. Negar es padre y madre, ¿no? Así dice el pueblo. Indique cuál es el nombre de su oficina profesional. Y él menciona, ojo, atención, Romero Menéndez Abogados. ¿Conoce usted a la compañía Dramiston? No. ¿Ha tenido algún tipo de relación comercial con el señor Ernesto Estrada Santiesteban? Nunca he sido su abogado. No lo conozco personalmente. Diana le dice, indique si figura como socio, accionista, representante legal o beneficiario final de empresas fuera del país. No. Informe si mantiene cuentas en el exterior. Tengo las cuentas que están en mi declaración de bienes. Tengo una sola cuenta que está en mi declaración de bienes, que la abrí hace más de 20 años en el Wells Fargo, una institución bancaria financiera de la Unión Americana, manteniendo un promedio de máximo $9,000 y un depósito a plazo alrededor de $100,000, abiertos antes del 2017, antes de recibir los premios. Y en algún momento su estudio jurídico estuvo relacionado con Panama Papers. No que yo sepa. Este contexto, doctora Yepes, les convoca a cualquier analista a presumir qué circunstancias. Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Buenos días. Buenos días. Yo creo que en ese momento no hacía presumir nada. Parecería como que él está diciendo la verdad. No, parecería. Y si lo tomamos además independientemente, individualmente a esta versión, no olvidemos que esa versión está dando en el entorno del proceso que se siguió en contra de Glass y de otros exfuncionarios relacionados con la asociación ilícita. Pero yo quisiera también mencionar que en ese proceso se obtuvieron datos que fueron muy valiosos y quizás los definitivos por parte del señor Concienzao, ¿no? Y él es el que dio toda la información. Pero lo importante de esto fue que se celebró un acuerdo de cooperación eficaz con el fiscal general, porque él es el que llevaba el proceso. Ese acuerdo de cooperación eficaz es totalmente reservado. Hay compromisos de lado y lado, pero generalmente el compromiso por parte del investigado es de decir la verdad y de dar datos. Por eso es de cooperación eficaz. Tiene que ser eficaz Usted esa está cooperación. aludiendo a Poli, ¿no? No, estoy refiriéndome al fiscal. representante de la... ¿Quién era el fiscal El que fiscal arregló? era el doctor Vaca. Ah, ya. Sí, el doctor Vaca llevaba este proceso. Pero lo que llama la atención es que no solamente era el testimonio anticipado dentro de este marco de la cooperación eficaz del señor Santos, sino también de este señor Luis Mameri. Porque no es la primera vez que lo dice. O sea, no, más bien dicho, no es que ahora lo dice, sino que ahora se da publicidad. Eso ya lo dijo cuando hubo la investigación y el proceso por asociación ilícita. Más o menos usted recuerda la fecha. No, la fecha no recuerdo, pero ya está, ya se dijo, creo que fue en el 2017, me parece que ya lo dijo. Exactamente lo que escuchamos ahora y lo que ha salido a publicidad es que ya lo dijo, sino que algún medio de comunicación social lo retomó y entonces con eso se está otra vez renaciendo toda esta trama de corrupción de Odebrecht.
Lo que sí parece ahora es que los datos son muy firmes respecto al doctor Mera. Entonces, no solamente es un testimonio, no solamente es una versión, una conversación, sino que ya son dos que coinciden y que también dicen lo mismo respecto del doctor Mera. Está clarísimo que fue por dos objetivos la entrega del dinero al doctor Mera, entrega de coimas, y no olvidemos tampoco que Odebrecht es experto en entregar coimas, y entonces no podía haberse equivocado, no podía haber realizado algo, entregas para el fracaso, sino que debió haber sido con el éxito que esperaba, porque lo que menciona es que fue por el proyecto San Francisco. Eso una parte, que fue 3 millones, me parece que lo dijo. Y después dice, para evitar represalias, para que no suceda algo similar como con San Francisco. Entonces estaba yendo a lo cierto, no quería fracasar. Yo creo que esto motiva una nueva investigación, ¿no? Si es que no se ha hecho las investigaciones, pero motiva una investigación. Y me parece que la Fiscalía debe estar haciendo algo, ¿no? Lo que sí también me ¿Qué le correspondería hacer? Bueno, debe estar haciendo una investigando, porque en un momento que le vi a la fiscal general encargada, es que dijo que estaba pidiendo una colaboración internacional al Brasil para obtener estos datos. Pero ¿por qué no existirá en el acuerdo de cooperación eficaz? ¿Por qué no constará ahí? Y también he visto twitters que menciona que sí está investigando y que lo que no estaría bien es que se obstaculice la investigación o se impida la investigación. Todo lo contrario, yo creo que a todos nos interesa que se haga la investigación y que tenga los resultados positivos. Allí están en esta fotografía en plena tarea de coordinación. La estoy exhibiendo y si podemos hacer un acercamiento más preciso a la foto nomás. No necesito textos. Si es que hay como, desde luego. ¿Lo intentamos, Felipe? Gracias. Ahí está. El juez de cuentas, como dicen en el 40, ¿no? Bien, está de pie. Correa, Glass y el otro parlamentario de la Revolución Ciudadana, Mauro Terán. Señor doctor, su comentario. Bien. Lo que preocupa es qué va a pasar de aquí para adelante. Porque todos los peces gordos están alzando vuelo y están desapareciendo. Y cuando le preguntan si va a salir del país, el doctor Alexis Mera dice no piensa salir del país. Eso es lo preocupante. Porque ya existen datos, los datos de Luis Mameri constan en un proceso judicial en el Brasil y en función de la cooperación internacional entre entes de administración y de investigación de justicia, ya debería estar, por lo menos por las vías electrónicas que tenemos ya, esa declaración en la Fiscalía. Yo creo que ya la Fiscalía tiene elementos de convicción. La fiscal general. La Fiscalía nuestra, sí. Y la UAFE también. Elementos de convicción para entre las dos solicitar medidas cautelares. Exacto. Y entre ellas la principal, la prohibición de salida del país. Mire, yo veo que aquí en el país las cosas no se están tomando en serio. Porque en muchos casos se pone grillete a las personas, se les prohíbe la salida del país, pero nunca se les retira el pasaporte. No se les retira el pasaporte. Debería, a la vez que se les prohíbe salir del país, retirárseles del pasaporte. Y si se niega a entregar el pasaporte, anularlo. Y remitir a los diversos entes de control de entrada y salida del país la anulación de los pasaportes que se hayan dado. Es decir, no hay una conciencia positiva de perseguir la corrupción. Eso es lo que preocupa, Gonzalo. A lo mejor ya estamos a puertas de un nuevo episodio de fuga, ¿no? Entonces, había que adoptar. ¿Usted considera, por así cautelares. decirlo, a los ciudadanos? Yo creo, ¿Está Gonzalo, hundido Mera este momento?
las acusaciones son contundentes. Inclusive en las declaraciones de Mameri se habla de la forma como fue entregado el dinero, a través de cuentas, no recuerdo el nombre, pero habla de una empresa a través de la cual se hizo la transacción de los dineros para Alexis Mera. Yo pienso que Mera era el hombre clave en toda la contratación pública del correísmo. Yo creo que él era el que daba el informe final en la contratación del correísmo. Por eso es que inclusive recordemos que hubieron problemas graves con el hermano de Rafael Correa, con Fabricio Correa, cuando él Mera detecta los contratos que estaban firmándose y él sabía que no podía el hermano del presidente firmar contratos y se vio en la obligación de él denunciar que esos contratos no podían realizarse. Y ahí viene el odio de Fabricio Correa a Alexis Mera. O sea, eso demuestra que quien daba el informe final para los contratos era Alexis Mera. ¿Puede caer Fabricio entonces, también, a propósito? Ahí existen muchas coparticipaciones. Muchas denuncias, inclusive de un integrante de la comisión que analizó los contratos, que señala permanentemente que Fabricio Correa recibió grandes cantidades de anticipos por los contratos y no las devolvió jamás. Eso también es algo que hay que investigarlo. O sea, en las narices están muchos hechos, muchas realidades que no sabemos por qué no marchan. Entonces, ¿qué significa? Que la justicia en el país está colapsada, Gonzalo. Está colapsada por la corrupción que generó el correísmo. El doctor Alexis Mera fue justamente uno de los sepultureros de la justicia de este país. Doctor Mauro, si usted me permite, en noviembre del 2017, convoca una rueda de prensa Alexis Mera. Lo rescatamos del archivo en estos términos. Por pedido del vicepresidente, en esa época gerente del fondo, por cuanto no aceptó ningún arreglo, él no aceptó reparar la central y se aceptó el arreglo con Odebrecht porque luego de los incidentes de expulsión, ellos arreglaron la central. Usted mencionó que confiaban en Jorge Glass y que confiaban plenamente en él, así que si es que tenía alguna relación o hizo algo que no se debía, ustedes creían en la palabra de él. Claro, en la administración pública uno cree en los funcionarios que tienen. ¿Sigue creyendo en la palabra de él? ¿Sigue pensando que es inocente? Ya yo no estoy en la política. Quisiera que nos cuente lo que contó usted en su testimonio sobre esta reunión que le pidió el señor Glass para hablar del retorno de Odebrecht. Cuéntenos, por favor. Simplemente fue una reunión en donde explicaba que Odebrecht se comprometía a reparar toda la central y que con esas condiciones podían regresar al Ecuador. Usted también sugirió que no se... Para el regreso, los detalles de esta negociación les explicó en esa reunión. Se pagaba una indemnización por el tiempo que Odebrecht estuvo fuera, la central estuvo fuera de circulación. Sugirió que no se le pague a Odebrecht saldos que están pendientes. ¿Por qué hay motivo? Una cosa importante y con esto termino. Se dice, y creo que les sugiero que revisen mejor, se dice insistentemente de que no existe una ley para recuperar todo lo que las coimas en los actos de corrupción que se han dado en el caso de Odebrecht, o en otro caso lo puede haber. Existe, la ley permite el comiso de todos los bienes originados por la corrupción. Lo que se dice de que no hay ley para perseguir a los bienes originados de la corrupción es mentira. Yo, antes de irme de la Secretaría Jurídica, pedí la incautación de $80 millones que se deben a Odebrecht por planillas de pago. Y en la sentencia les he pedido a los jueces que se ordenen el comiso de ese dinero. Con eso, el dinero de la corrupción estaría, por lo menos en materia de Odebrecht, recuperado. Y a la vez hay que recuperar los bienes que tienen las coimas que recibieron el tío del vicepresidente y los demás, y que recuperarlos fuera del país. O sea que sí hay forma de recuperar. Eso que se dice que no hay forma de recuperar es mentira. Bueno, muchas gracias. Y ahí paró toda la micro rueda de prensa. ¿Qué les parece a ustedes que coligen Marianita y doctor Alfredo, si son tan amables? Bueno, yo diría que lo que está es defendiéndose, estaba preveyendo el futuro que podría venir y está diciendo lo que no es verdad, ¿no? El doctor Mera es un excelente abogado, yo tengo ese criterio, maneja muy bien el derecho, tiene muchas habilidades y fue el hombre de confianza de Rafael Correa, naturalmente. Y tan de confianza que le acompañó todo el tiempo y le puso en jurídico aquello
que el presidente no quería que sea legal, violando la ley, pero él sabía acomodarlo y ponerlo en jurídico. Entonces, él sabía... Poner en jurídico, ¿qué equivalencia tiene? Bueno, en darnos la apariencia de legalidad de todo aquello que el presidente quería que sea. Adaptando normas. No olvidemos que no adaptando normas, adaptando los criterios jurídicos, las interpretaciones jurídicas de aquello que hasta podía ser ilegal e inclusive inconstitucional. No olvidemos que muchos gobiernos dictatoriales fascistas tuvieron abogados de muchísimo prestigio que les acomodaron la situación, hicieron creer a la ciudadanía que eso era lo correcto, que estaba marcando... Muchos estudios que usted conoció y que todo el mundo los advertimos de alguna manera. No, yo estoy hablando de gobiernos dictatoriales en otros países, no, otras situaciones. La historia nos revela cómo en el mismo gobierno alemán de Hitler tenía los mejores abogados a su servicio, quienes le acomodaron todas estas extralimitaciones que tenía, le acomodaron a la legalidad. Entonces es el éxito de las personas que tienen gobiernos arbitrarios tener excelentes abogados. Pero en este caso específico, me parece a mí que la declaración que hace el representante de la compañía Odebrecht es, como habían manifestado aquí, es lapidaria. No tiene nada más que añadirse. Y por tanto debe ser el sustento básico de una indagación, de una investigación previa y sobre todo para llegar a una etapa a formular cargos. Lamentablemente. Yo creo que está clarísimo. Usted mencionó también la UAFE y yo creo que deben trabajar conjuntamente y así lo estarán haciendo. La Fiscalía por un lado. La general y con la UAFE. Exactamente, con la UAFE tiene que, ya sabrá cómo son los movimientos económicos, bancarios del señor Mera, del doctor Mera, ¿no? Para acreditar aquellos depósitos. O sea, Diana tiene mayores datos que ella los va a revelar oportunamente. Me supongo, debe ser así, porque el trabajo no es solamente personal de ella, sino que es un trabajo en conjunto y con gente especializada para ese tipo de investigaciones. Y ahí quisiera mencionar un tema respecto de la Fiscalía. Diana. La Fiscalía está llena de trabajo. Tiene muchísimas denuncias que no han tenido ningún éxito, inclusive informes con indicios de responsabilidad penal que han sido presentados por la Contraloría General del Estado. Y no avanza. La fiscal general encargada manifiesta que es porque existe escasez de personal, ¿no es cierto? Podría ser que sea eso, pero yo creo que es un asunto más bien de un modelo administrativo, de una distribución de funciones. Pero así como la UAFE tiene una cantidad de personas que le apoyan el trabajo, porque no es un trabajo individual de Diana, sino que es un trabajo colectivo, acá también debería haber asesores especializados. Debería transformarse la Fiscalía para que existan unos fiscales adjuntos especializados en los temas para que pueda salir adelante, porque una sola persona no lo puede hacer. El modelo inventado por, digamos, este ser viviente que siempre nos ha dado el honor de la curiosidad mundial en las Galápagos, la tortuga, doctor. Es el modelo que ha escogido la actual señora fiscal general. Perdón un ratito, no creo que sea ella que ha escogido. Ella está recibiendo ese modelo. Pero le están acusando de que ella también detiene y que es candidata del correísmo a las funciones de fiscal de la República. Es lo que yo he oído en los últimos debates, en las instancias que aquí se entrecruzan con opiniones, ¿no? Y nosotros receptamos, escuchamos, y es la primera vez que utilizo y doy razón a los que manifestaron archivo, a los que manifestaron que se acopla a la actual fiscal general de la República las necesidades de disimular este acto y, en fin, darle otra connotación a lo que realmente ocurrió, doctor Alfredo Corral.
Su comentario me gustaría. Gracias. Hoy es el doctor Alexis Mera. Mañana seguramente será el expresidente Rafael Correa, porque es indudable que quien era el jefe de gobierno en el cual ha existido tanta corrupción que era imposible que él esté aislado y que no conozca absolutamente nada de lo que ocurría en su entorno más íntimo, tanto en la administración pública, como es el caso de exministros de Estado que están enjuiciados por corrupción, como en el ámbito familiar, cuando su propio hermano era contratista del Estado. Claro. Y por lo tanto firmó contratos muy jugosos a vista y paciencia de todo el pueblo ecuatoriano. Recordemos el libro El Gran Hermano, una investigación seria realizada por dos periodistas de opinión, dos periodistas investigativos, Cristian Calderón y Zurita, si no me equivoco, de excelente desempeño, y la respuesta del presidente Correa fue enjuiciarlos y demandarlos por una indemnización de $40 millones, cuando simplemente descubrieron los contratos que había celebrado el hermano del expresidente. Según he visto en la prensa, el doctor Alexis Mera ahora ha dicho que ya ha sido investigado y que no tiene nada que ocultar y que irá a la fiscalía las veces que sean necesarias. Hemos oído la voz autorizada de la doctora Mariana Yepes, la opinión autorizada de una ex ministra fiscal general del país, de muchos conocimientos en materia penal y en materia jurídica, y acaba de decirnos que esa fue una simple declaración que él hizo en la indagación que existió en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. De ninguna manera ha sido investigado ya en forma seria el doctor Alexis Mera por las últimas, y no son tan últimas, pero por las reiteradas denuncias de que ha recibido dinero de parte de la compañía Odebrecht. De tal manera que es imperativo que la Fiscalía se dé tiempo para iniciar la investigación en contra de este exsecretario jurídico de la Presidencia de la República y, por supuesto, que tenga ahí el derecho de defensa que nadie le desconoce ni se le puede tampoco impedir que lo haga. Pero es indispensable esa investigación. Y si la ministra fiscal necesita, si la Fiscalía necesita de 700 fiscales, como han dicho, para poder impulsar la tarea que tiene que llevar a cabo, pues que se le provea de dicho personal. Ha sido absurdo que tanto tiempo que ha pasado no se hayan nombrado los fiscales que el país requiere y que estén esos cargos vacantes y que sea una razón o un pretexto para no actuar en ese organismo que es el organismo clave, absolutamente clave para combatir los actos y los hechos de corrupción, como es la Fiscalía General del Estado. Porque todos sabemos que si no hay la investigación y la consecuente acusación, si es que hay los elementos de convicción suficientes, los jueces no pueden hacer absolutamente nada mientras no haya la actuación de la Fiscalía General del Estado. De tal manera que es imperativo para el país lo exige, todo el pueblo ecuatoriano exige que se sancione la corrupción y por lo tanto que se realice la investigación contra el doctor Mera y contra todos quienes vayan resultando culpables de ese latrocinio de recursos públicos que ocurrió en el gobierno anterior. Perdone, doctor. Qué importante resulta el ritmo del empeño investigativo de la Fiscalía a este momento. Es importantísima la celeridad que tiene que haber en toda la administración pública y, por supuesto, en la administración de justicia. Escuche, porque no puede ser doctora. el paso de tortuga, como usted lo ha mencionado hace un momento. Tiene que ser una actuación, obviamente, severa, seria, técnica, pero tiene que ser también rápida, porque no puede el país seguir esperando más y más y más sin que los hechos de corrupción sean debidamente investigados y sancionados con las penas mínimas, por lo menos con las penas mínimas que establece el Código Penal para los delitos que atentan contra los recursos públicos. La investigación contra Alexis Mera en el tema de Odebrecht continúa.
Desde la Fiscalía se ha aclarado que no se ha liberado la indagación a Mera, a quien según un exdirectivo de Odebrecht se le entregó $4.800.000 en coimas. Mera ha respondido y asegurado que está muy presto a colaborar. Sobre la situación del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, la Fiscalía quiso hacer una aclaración y lo hizo a través de su cuenta de Twitter este lunes por la tarde. Ante comentarios que se han difundido en redes sociales y que pretenden desinformar sobre los hechos que se investigan, Fiscalía aclara que no se ha liberado de investigación al señor Alexis Mera. Esto luego de que los cuestionamientos en torno al papel de la Fiscalía reaparecieran tras hacerse público este video. Anexo se refere a dois ajustes realizados con el señor Alexis Mera. En él, Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, dice que le entregó $4.8 millones al exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno anterior. El primer pago se lo hizo, según Mameri, para el proyecto Hidroeléctrica San Francisco y el segundo, para tener buena relación con Alexis Mera. Evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de $3.5 millones. Mera reaccionó ante la postura de la Fiscalía. Dijo lo siguiente a través de un breve comunicado. Aclaro que estoy de acuerdo que se investiguen todos los pagos realizados por Odebrecht y sus destinatarios finales. Para mí no es necesario ocultarme en una supuesta cosa juzgada de la Fiscalía con respecto a mi actuación en este caso, aunque ratifico que ya fui indagado y requerido por este tema, pero estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Pese a nuestra insistencia al solicitar una entrevista grabada, el exsecretario jurídico de la presidencia no accedió. Lo cierto es que esta información no es nueva, pese a que la fiscal general Ruth Palacios dijo que las declaraciones de Mameri no constan en el expediente de esta investigación. En las versiones judiciales que rindió Alexis Mera en el 2017, sí le cuestionan sobre esta información. En aquel momento la fiscalía no formuló cargos ni lo vinculó al proceso. Alexis Mera, quien a finales del 2016 como asesor jurídico acudió a Brasil para supuestamente recopilar información respecto a este caso, al ser consultado sobre si se encuentra en Ecuador, aseguró que sí y dijo que no tiene pensado salir del país. Dayana Monroy, 24 horas. Nosotros hicimos un trabajo recientemente, Milton, aludiendo para qué le mandó el presidente Correa. Le hice escuchar a la colectividad que siempre sintoniza este programa. Ustedes recordarán, amables oyentes, yo les hice escuchar las respuestas que recibimos y que ahora constituyen la parte más significativa de la nota de Dayana Monroy de nuestro fraterno canal Tele Amazonas. Está completo. Mera va a continuar siendo investigado. Señora Fiscal General de la República, hasta las 10 de la mañana o hasta las 12 del meridiano, usted posiblemente tenga, si la estrategia no está preparada, la estrategia de fuga, en dictar usted las medidas cautelares. No sé qué le parezca a usted, respetable jurista Mauro Terán. Sí, justamente, Gonzalo, eso es lo que preocupa. Y tenemos un sentido de impotencia frente a la enmarañada técnico-legal, procesal, que justamente expidió la Revolución Ciudadana para consolidar la impunidad. Estamos viendo otro caso. Está señalando Alexis Mera que alguien se está enriqueciendo a nombre de él. Y aparece pues entonces una nueva figura jurídica, el testaferrismo voluntario, espontáneo. Alguien se está enriqueciendo sin que se sepa, sin que sepa el señor. Pobrecito. Tenemos constancia de que el señor viajó a Brasil. Claro. Y contrató un bufete de abogados. Él decía para defender los intereses del Estado. Era para defender los intereses de él y de Correa. Eso ya debería tener la Fiscalía. Yo pienso que ya lo tiene. Sino que los fiscales anteriores o lo ocultaron o mutilaron los procesos, lo cual sería gravísimo. Mire, Gonzalo, yo creo que la situación es muy difícil. Está colapsada la Fiscalía, está colapsada la justicia.
Vemos cómo está colapsada la Corte Constitucional. Entonces algo hay que hacer, porque no solamente debemos mirar los toros de lejos, como dicen muchos, sino que hay que ver la forma de meterse al ruedo. Yo pienso que es hora en que los abogados, los que tenemos conciencia de la realidad jurídica del país, ¿dónde están los colegios de profesionales? ¿Dónde están la academia, las facultades de jurisprudencia? Deben en este momento hacer un esfuerzo para ir generando ideas fundamentales para salir del colapso del poder judicial. Eso está generando una impunidad global como no se ha dado nunca en la vida republicana. Entonces yo sí llamo la atención a los colegios de profesionales, a la academia, a las facultades de jurisprudencia, a las escuelas de derecho, para que empiecen a analizar la problemática y empecemos a fomentar ideas. Por ejemplo, yo creo, si se estableció el sistema acusatorio, que es el que está vigente, en donde el dueño del proceso penal es la Fiscalía, indudablemente, pero la Fiscalía es dueña del proceso con limitaciones. Por ejemplo, yo sí creo que la Fiscalía podría expedir medidas cautelares y después someterlas al juez para su ratificación o rectificación, pero esas medidas evitarían lo que está sucediendo, la burla permanente de los acusados ante la justicia, ¿no? Hay algunas medidas, por ejemplo, yo creo que ante el colapso de la Fiscalía podríamos volver en cierto modo también al proceso inquisitorio para que los jueces también puedan investigar los procesos de alguna forma. Eso hay que analizarlo. Doctora Yepes, en esa última parte sí disiento mucho de Mauro. Yo creo que dimos un paso para adelante y lo peor que puede pasar es para atrás. El proceso inquisitivo es un proceso ya superado históricamente, no solamente en el país, sino en el mundo entero, porque era un proceso secreto, escrito y con todas las fallas que eso significaba. Y yo creo que... Con todas las trampas que podía introducir. Y las fallas que tenía, ¿no? Las fallas que tenía. Eran fallas, pero totalmente criticables. Pero yo creo que en este caso de las medidas cautelares, es verdad lo que dice el doctor Terán, que a lo mejor valdría la pena hacer una modificación para que esas medidas pueda dictar en casos excepcionales el propio fiscal que esté encargado del caso. Aquí existe la posibilidad de que se impida la movilización, digamos, de una persona que está siendo investigada por 8 horas. Solamente eso puede hacerlo el fiscal, nada más. Pero para lo fatal sería que le inmovilice 8 horas y después sale porque no le ha dictado la orden de prisión el juez. Existe un poco de, si podemos hablar de burocracia judicial, entre el pedido del fiscal de que se dicte una medida cautelar con la decisión final del juez. Sí existe una burocracia. Existe porque tiene que hacerse el pedido, el juez señala día y hora y entonces ha habido una demora por lo menos de un día. Ahora, lo que sí, cuando hay el delito flagrante, que no sería el caso, porque estamos discutiendo de otros asuntos, solamente hablando de esta posibilidad. En el caso de delito flagrante, ahí se le puede detener inmediatamente cuando está cometiendo el delito y el juez le pone en términos legales la prisión. En este caso, yo creo que sí hay elementos como para que continúe la investigación en el peor de los casos y, bueno, obtenga otros datos adicionales que podrían ser importantes y luego solicite la formulación de cargos, la audiencia de formulación de cargos. Creo que es eso. Si bien está colapsado, pero como yo decía, colapsada la Fiscalía, yo creería que el colapso está en la Fiscalía General. No a nivel del país, porque existen fiscales en un número suficiente. Claro que se ha pedido más, que bueno que existan más fiscales, pero no existe un colapso en las fiscalías inferiores, digamos. No existe un colapso, porque si habría no hay que generalizar. No, es en la Fiscalía General
donde están los casos que tienen fuero de corte nacional, donde están los casos más importantes, porque hay otros casos que sí han salido, que han conocido los fiscales, que han conocido los jueces y que han conocido los tribunales de garantías penales. Sí se han dictado resoluciones, y también de casos de corrupción relacionados con los Panama Papers, con casos de peculado, sí salen. En este asunto, yo creo, como le había manifestado, que es un tema de cambio de modelo administrativo. Y tampoco deberíamos pensar que la fiscal general encargada a este momento es la única persona que está recibiendo las denuncias, que está haciendo las investigaciones. Sí. Existe un equipo de fiscales dentro de la Fiscalía General y ellos son los que están haciendo las investigaciones. Pero los exhortos al cumplimiento del deber deben proceder de la fiscal subrogante. Es fiscal general encargada, no es subrogante, sino fiscal general encargada. Entonces, claro, porque ella es la cabeza de la institución. ¿La diferencia cuál es? Perdone por la inquietud. Bueno, subrogante es aquel funcionario que, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene que ser designado el momento que es designado el fiscal general titular. Y sirve, o sea, sus funciones son para reemplazarle en caso de ausencia temporal y no definitiva. De manera que cuando no hay fiscal general, no hay fiscal subrogante. Está claro. Muchas gracias, doctora. Doctor Alfredo Corral, nosotros a través del Internet acudimos a una fuente y se llama precisamente, la plataforma se llama plataforma periodística, se llama La Fuente. En La Fuente encontramos esta crónica. Dice, los detalles de cuánto pagó el Estado ecuatoriano al bufet Tocini Freire. Tocini Freire. En la investigación de los implicados, aperturamos los micrófonos, los dejamos abiertos para no interrumpir, pero sí para, digamos, enriquecer lo que define como resultado investigativo el colectivo La Fuente, y en cuya redacción se escribió lo siguiente. Decía, los detalles de cuánto pagó el Estado ecuatoriano al bufet Tocini Freire en la investigación de los implicados de Odebrecht, nadie los conoce porque fueron calificados de reservados, según declaraciones de Alexis Mera. Tampoco se conocen los resultados del trabajo de Tocini. Hasta la fecha no hay nombres, y mucho menos una lista que señale quiénes fueron los funcionarios ecuatorianos sobornados por Odebrecht. Todo lo que el país conoce en torno al caso no ha sido por la propia gestión de Ecuador, sino por la investigación que han realizado otros países como Estados Unidos y Brasil. Esto hay que tomar muy en cuenta. Luego de que se hiciera pública la trama de corrupción de Odebrecht, Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la presidencia, viajó por petición del entonces presidente Correa, viajó a Brasil. Esto fue a inicios del 17, como un enviado especial del gobierno para recabar información sobre el caso y las denuncias relacionadas con Ecuador. Mera regresó sin ningún tipo de informaciones, porque las investigaciones en ese país eran reservadas, o por lo menos ese fue el pretexto. Pero claro, él fue callado con billete, pues. Claro, vino silencioso por el billete que también fue a recoger, o no sé cómo operaría la entrega. No se puede ir a una oficina judicial en el Brasil a pedir información sobre dónde está el cheque para fulano o sutano. Recordamos que dijo. Además indicó
que había pedido al Ministerio Público Federal de ese país que comparte información de, comillas, eventuales actos de corrupción efectuados en el Ecuador en los últimos 30 años. Ese viaje sirvió para que contactara y contratara a este estudio que acabo de manifestar de nombre Tocini Freire. Tocini Freire, el estudio jurídico contratado para levantar información sobre Ecuador y Odebrecht. Un mes después, esto es el 2 de febrero del 17, anunció junto al entonces presidente Rafael Correa que habían contratado al estudio jurídico Tocini Freire para recabar información sobre el caso Odebrecht y su vinculación con el Ecuador. En el conversatorio con la prensa, Mera rechazó que su viaje haya sido para evitar que se entregue una posible lista de nombres. ¿Usted cree que, le dijo algún compañero periodista de acá, usted cree que soy tan poderoso para ir al Brasil y pedir que me den nombres? Eso es ser un idiota. Discúlpeme la expresión, eso es ser un idiota, dijo, en referencia a las acusaciones de corrupción en su contra que hicieran en noviembre del 2016, un año antes. No tanto. Luis Antonio Mameri, a la fecha director de Odebrecht para América Latina, y José Concienzao Santos, director de Odebrecht específicamente para el capítulo Ecuador. Mameri aseguró a la justicia brasileña que entregó $4.800.000 en sobornos porque era necesario un acuerdo, el acuerdo es entre comillas, un acuerdo que permitiese asegurar una buena relación con el señor Alexis Mera. Concienzao Santos, por su parte, indicó que esos acuerdos se dieron porque Alexis Mera era una persona relevante y era conocida por ser una persona bastante vengativa, bastante agresiva en las decisiones dentro del Ecuador. Los detalles de cuánto pagó el Estado ecuatoriano al bufete Tocini Freire, nadie los conoce porque fueron calificados de reservados. Tampoco se conocen los resultados del trabajo de Tocini. Hasta la fecha no hay nombres y mucho menos una lista que señale quiénes fueron los funcionarios ecuatorianos sobornados por Odebrecht. Todo lo que el país conoce en torno al caso no ha sido por la propia gestión de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestro gobierno, sino por la investigación que han realizado otros países como Estados Unidos y Brasil. ¿Qué merece esto comentar, doctor Corral? Gracias, Gonzalo. Bueno, ya lo dijo el doctor Mauro Terán en forma absolutamente clara. Recordó que Alexis Mera fue a Brasil cuando era secretario jurídico de la Presidencia de la República y allá contrató un bufete, debe ser este que usted menciona, Tocini Freire. ¿A qué fue? A tapar, a ocultar toda la información que la compañía Odebrecht podía proporcionar sobre los pagos, sobornos y coimas realizados en el Ecuador. Eso es absolutamente claro. Nadie va a creer que el gobierno de Rafael Correa fue a recibir información y la lista de los corruptos de Odebrecht, sino que fue a pretender ocultar la información que existía. Y por eso es que los personeros de Odebrecht, no sé si antes o después, comienzan a delatar a quienes entregaron, cuánto entregaron, en qué forma entregaron el dinero, bajo qué disfraces lo hicieron. Ahí sale el dato de que el ex contralor Carlos Poli recibió como $10 millones en maletines llenos de dinero
hasta en los lugares en los que se le entregaba el dinero. Y ese contralor, el color de la maleta, que bajaba de un piso de un hotel conocido acá. Ese contralor, de un piso a otro, en lugar lo ascendía. En lugar de velar por el buen uso de los recursos públicos, velaba por el dinero que le entregaba a la compañía Odebrecht, porque tenía que levantarse las glosas para que esta compañía regrese al Ecuador y siga con la mesa servida de la contratación. Entonces ahora se delata ya que también Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, recibió $4.800.000. Hasta se detalla la forma y en la que se le ha hecho la entrega de ese dinero. Perdone, doctor, ese dinero que le dieron al estudio brasileño. Ese es un tema importante, saber cuánto pagaron, pero no es un tema sustancial. Es evidente que pagaron a un estudio jurídico en el exterior y eso puede investigar la Contraloría en poco tiempo. Si tiene la señora fiscal, tiene el documento en una descripción de orden con el número 4931-2017, 4131-2017 de Tosini Freire, a una persona cuyo nombre está tachonado y con la dirección donde ha recibido de la calle Luisa. Esa es una calle nuestra. Allí han ido a retirar. Ya, es evidente que se hizo ese pago a una compañía jurídica, a un estudio jurídico de Brasil, para tapar, para ocultar la información. En el contrato que habrán celebrado, obviamente no va a asomar que el propósito es impedir que se obtenga la información, sino todo lo contrario, ahí va a asomar otra cosa. Servicios profesionales. Pero lo importante es lo que dijo también el doctor Terán en este día. Deben dictarse medidas cautelares inmediatas, como la prohibición de salida del país del doctor Mera, porque ya hace poco tiempo tuvimos la fuga de un encausado penalmente que estaba con grilletes. Me acordé de la película La fuga del paralítico. Aquí hubo un corrupto que estaba con grilletes y sin embargo se liberó de ellos y fugó del país a vista y paciencia de todo el gobierno y de todo el pueblo ecuatoriano. Del pueblo no, porque el pueblo no sabía de esta fuga. Entonces es muy fácil que el doctor Mera también fugue del país si es que no hay una medida cautelar que impida hacerlo. Eso de que no va a salir del país es cuento, ese es un cuento viejo que hemos oído siempre. Lo mismo dijo el exministro Capaya, que no va a salir del país. Lo mismo dijo el excontralor Polit. Y todos han salido del país. Y después, ¿qué medidas cautelares? Y después obtener la extradición es casi imposible, porque no hay la suficiente conciencia internacional para que regresen al Ecuador los corruptos que han perjudicado al país y se han fugado de aquí. Y lo mismo sucede a nivel internacional. Ahí está el Perú con algunos presidentes prófugos, 5 o 6 expresidentes del Perú enjuiciados por corrupción. ¿Cómo redactaría usted la medida cautelar simplemente fundamental la prohibición de salida del país, que entiendo que puede hacerlo la Fiscalía como medida cautelar, como medida ¿Usted está de acuerdo, doctor Terán? Sí, yo había señalado que no me explico por qué cuando prohíben la salida del país no se les retira los pasaportes a los indiciados, ¿no? No sé, si no entrega el pasaporte debería anularse, así de simple. Todos los que han fugado van con pasaporte habilitado. Y no se anulan los pasaportes. ¿Quién podría anular Entiendo que hasta Rafael Correa de tener el pasaporte habilitado. Claro. Y puede movilizarse. ¿Por qué no se anulan esos pasaportes, sobre todo en caso de prófugos? Entonces estamos en pañales en esto de medidas cautelares, Gonzalo. Yo sí creo e insisto en que debemos nosotros estar más adelante de las intenciones del indiciado. Y sobre todo cuando ya hay datos veraces, ya hay, como vemos nosotros, existen documentos que usted nos señala, Gonzalo, que ya hay verdaderos elementos de convicción como para que ya se soliciten medidas cautelares. Sí, así es.
no se necesita mayor cosa. Aquí está la factura de Tocini Freire. Claro. Vea, doctor. Ahora hay una cosa, Gonzalo, ¿con qué dinero se pagó a ese bufete? Porque si se pagó con dinero del Estado ecuatoriano para defender sus intereses personales, eso ya es peculado. Es algo más grave. Todo eso debería ya estarse investigando. Es que es peculado porque distinto es que se haya pagado ese desembolso o se haya ejercitado ese desembolso por servicios profesionales, pero es plata del Estado, detallados en la orden de pago numerada, como vuelvo a repetir. ¿Está el valor ahí? Sí, 4931-2017, por 30.732 reales. Primera cuota de chequera. La cuota Pero de que se entrada. pagaría en cantidades, de 9.600, ahí sí dólares, $9.600. El banco intermediario de esta transacción fue Standard Chartered Bank a través de la cuenta 3544-030-205 y el beneficiario fue Itaú Unibanco S.A. por medio de la cuenta, igualmente un número largo. ¿Y qué ha dicho la justicia ecuatoriana sobre el caso de Brecht? En Ecuador, el único delito que la justicia identificó por la trama de sobornos de Odebrecht fue asociación ilícita. Así es que muchas gracias por la presencia, distinguidos invitados. Nos surge otras actividades que las teníamos programadas y es nuestro caso también. Marianita, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Gracias, doctor Alfredo, con el respeto de siempre. Pero, ¿qué ha dicho la justicia ecuatoriana sobre el caso de Brecht? En Ecuador, el único delito que la justicia identificó por la trama de sobornos de Odebrecht fue asociación ilícita. Por esto, en diciembre del año 17, 8 personas fueron sentenciadas a 6 años de prisión. El expresidente Jorge Glass, su tío Ricardo, Ramiro Carrillo, Carlos Villamarín, Edgar Arias. A los demás acusados, José Terán, Gustavo Mazú y Kepler Verduga, se les impuso 14 meses de cárcel. La justicia ecuatoriana no ha iniciado nuevas acciones por el caso de Brecht, lo que ha impedido conocer si en esta trama también hubo peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos o delincuencia organizada. Aquí está en contexto todo esto, los testimonios de Mameri y Santos en contra de Alexis Mera. Señoras y señores, ustedes pueden rescatar del internet los pagos por el silencio de Odebrecht, redacción de la fuente, 12 de noviembre del año 18. Siempre tenemos que asesorarles para que estén bien informados. Bueno, aquí trabajamos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos